supuesto con mucha ilusión. Es cierto que me hacen más ilusión los premios y nominaciones que le dan a personas amigas y queridas que las mías propias. Entonces me alegré muchísimo cuando salió María. Eh, pero en general, sí, me alegré por la película, siendo en todo caso consciente de que, no sé, bueno, pongo las cosas bastante en perspectiva, o por lo menos lo intento, y relativizo tanto lo positivo como también después lo negativo, ¿no? O eso, por lo menos lo intento. Bueno, tú has tenido varios premios, nominaciones a los Goya por tus Ujú. cortometrajes. Esto ayuda, sobre todo nuestro canal está dirigido bueno, a gente de la profesión y también a estudiantes, cortometrajistas que están empezando. Entonces, Ujú. los premios ayudan a levantar proyectos. Cuando tú recibiste en Sundance, que recibiste el premio por Matria, el cortometraje, ¿ayudó luego a levantar el proyecto del largometraje? Yo creo que sí. Es difícil cuantificar e identificar la ayuda por dónde vino, pero yo creo que sí que es innegable que por lo menos se me concedió la oportunidad de hacer un largometraje y ver qué hacía. Eso no quiere decir que no lo hayamos tenido que trabajar muchísimo y lo hemos peleado, o sea, hemos peleado por sacar la película adelante, por financiarla. Hemos recibido muchas negativas en el camino, que nos han también puesto a prueba, pero yo creo que sí que te sitúan en un cierto radar, y de repente, bueno, pues no sé, por lo menos la gente dice, pues vamos a eso, a darle la oportunidad a este chaval a ver qué hace en algo una película de mayor duración, ¿no? Que bueno, que eso no quiere decir que siempre que me vaya a mantener en el largometraje. Voy a ir, en principio, si puedo, desde el punto de vista económico, si me puedo mantener, pues voy a ir intercambiando, ¿no? Porque hay películas que nacen con vocación de ser un cortometraje y hay otras que no. Sí, Y respecto a esto que decías de las negativas, que yo creo que es sí, una cosa que, que vivimos muy a diario la gente que levantamos proyectos de cultura, sí. ¿cómo ha sido tu filosofía? Porque supongo que habrás tenido, como todos, altibajos en los momentos en los que Sí. parece que todo fluye y de repente todo se cae, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, cuáles serían un poco tus consejos para sobrellevar esta vida de roller coaster, de montaña rusa a la que nos enfrentamos la gente de cultura? Es que no sé si cada uno, no sé, vive en su contexto y funciona de una manera diferente y tampoco soy yo quien para dar ningún consejo. Pero bueno, en mi caso particular, eh, intento, pero ya lo hago de manera natural, no consciente ni premeditada, pues tener siempre un balance. Entonces, antes de empezar a grabar, comentábamos, hacíamos referencia a nuestros niños, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, paso mucho tiempo con ellos y tampoco estoy dispuesto a sacrificar según qué cosas por la profesión y esto me da como un cierto balance. A la hora de organizar también las prioridades, ¿no? Y la importancia de las cosas. Por supuesto que me desvivo por las películas y amo profundamente el cine, pero también amo profundamente a mis hijos y a mi pareja. Entonces, ¿no? Intento balancear las cosas y después intento como eh, reconectarme siempre con la esencia del proyecto. Esto sí que lo hago de manera consciente. Y, con como con esos deseos primarios, ¿no? Eso que te llevó inicialmente a embarcarte en esta aventura, sabiendo que además, pues, iba a ser una aventura que iba a copar un tiempo largo, ¿no? De tu vida. Eh, entonces, en cuanto a eso, los pilares se tambalean, llegan las negativas, no entras aquí, no entras allá, quizás la película pues no se financia la primera, no se está moviendo todo lo que quisieras. Pues lo que hago yo es regresar a esa esencia y de hecho tengo una carpeta siempre dentro de la carpeta del proyecto que se llama esencia de la película, en donde voy ahí como pues depositando todas, no sé, pues a veces frases, a veces referencias, a veces imágenes, a veces
eh, sí, pues algún pequeño escrito que hago que hace referencia pues, a una atmósfera que me cautivó y que también me empujó a hacer la película. Bueno, y pues lo reviso e intento reconectar con eso que me llevó en primera instancia a realmente a embarcarme en ello, ¿no? Y ahí pues, bueno, pues siento, me revitalizo un poco, ¿no? Me refresco. Y porque, bueno, eso es una carrera de fondo. Sí. Sí, muy larga. Bueno, y en esa carpeta, yendo ya directamente a la peli, que había en la carpeta de Matria, que fue primero con el Mm, cortometraje y luego con el largo, ¿cuál era esa esencia que te hizo embarcarte en este proyecto? Pues ahora mismo que estoy delante del ordenador te lo podría decir como entera. Pero Nos mira, encantaría recuerdo, conocer los secretos, ¿eh, Álvaro? Nosotros, encantado. recuerdo, por ejemplo, hay una fotografía de Francisca, que es, digamos que es la personificación de la esencia, que es esa persona real que existe y es amiga mía desde hace pues prácticamente toda mi vida y sobre la que baso el personaje de Ramona, ¿no? Entonces había una fotografía de ella abrazada a mi abuelo, cuando ya mi abuelo estaba ya muy mayor. Eh, Esto estaba en la esencia del largometraje, porque el largometraje, de hecho, empezó mucho más focalizado en la relación que tenían ellos dos y en la evolución de esa relación. Quizás porque yo fui testigo durante muchos años de esa evolución, me parecía también algo precioso de capturar. Eh, y poco a poco, en todo caso, a medida que fuimos avanzando el proceso de guión, se fue desviando hacia, sobre todo, la relación con su hija, ¿no? Pero estaba esa fotografía, estaba también, recuerdo, una fotografía de Anna Magnani en la película bellísima de Visconti, de la que bebe mucho Matria. También es una mujer con mucho coraje en otro tipo de circunstancias y peleando por otras cosas, pero con un carácter también muy importante, con sentido del humor, como tiene también Ramona. Y había de hecho, otra fotografía de ella, de Magnani, que decía, es hermoso ser libre dentro. Y Matria es una película que evoluciona también de lo externo hacia lo interno, ¿no? De ese cuidado que ejerce Ramona sobre los demás y sobre todo lo externo hacia su interior, ¿no? Es un viaje, un viaje de toma de conciencia en donde ella pues empieza a ser consciente de su lugar en el mundo y sobre todo de sus posibilidades y de los límites eh, tan férreos que ha establecido el patriarcado y que han como constreñido mucho su vida hasta ese momento, ¿no? Y recuerdo también, ahora no recuerdo la película portuguesa, pero había una fotografía de un trabajador del metal que decía, en mi trabajo uno si no tiene sentido del humor enloquece. Eh, y bueno, eso conectaba mucho con la utilización del humor como herramienta de supervivencia, que utiliza la propia Francisca. Esto sí que es una característica propiamente de ella y a la que yo me expuse mucho y me sigo exponiendo, porque aún hace poco, bueno, la veo con mucha frecuencia, ¿no? Eh, Esa era una característica muy importante del personaje y que la distingue mucho a los personajes del cortometraje y del largo, ¿no? Eh, y me ayudaba por un lado a retratarla no como una víctima, que eso tenía claro que no quería hacerlo, también a dignificarla, a explorar una característica eh, que balanceaba también un poco pues el propio ritmo y el propio tono de la película y, y a reflejar en realidad pues una manera de reaccionar ante las circunstancias que le ha tocado vivir, a la que yo me he expuesto mucho y que a mí personalmente también me hace mucho bien. O sea, si lo pienso desde un punto de vista egoísta, el contacto con Francis, que me permite el haber hecho estas dos películas, que es un contacto muy
ya era fuerte, pero aún mucho más, ¿no? Y mucho más constante a raíz de haber hecho estos dos proyectos. Em, me ha hecho mucho bien, sobre todo a mi salud mental, porque yo tiendo a ser, pues no sé, un poco de naturaleza nostálgica y Francis es todo presente y hace que en muchas ocasiones que ponga las cosas en perspectiva, ¿no? Y que le des realmente el valor que tiene. Mm. Y respecto a la creación de personajes, claro, porque tenéis un personaje real en el que os basáis, Sí, pero me imagino que después habrá habido un trabajo muy fuerte de ficcionalizar ese sí, carácter, esa historia, y además sí. luego tenéis a María Vázquez, que hace Ujú, una composición de personaje maravillosa. ¿Cómo ha sido la ujú. creación de Ramona? Porque supongo que empezarías con unos miembros y ha ido evolucionando hasta llegar a ser el personaje que hemos visto en pantalla. Empezó quizás siendo una Ramona más cercana a la Francisca Real y poco a poco, a medida que yo también iba cogiendo cierta distancia, a medida que iba evolucionando el proceso de escritura, a medida que iban entrando después todos los agentes externos, entre ellos María, pues fue evolucionando y yo creo que ahí también está la clave, una de las claves, o quizás como me gusta trabajar a mí desde la dirección, que es eh, sí que tener clara esa esencia, esas columnas de las que hablaba antes, y en este caso en particular la esencia y las columnas del personaje, pero después abrir el proceso desde el punto de vista creativo y dejar que entren pues, la propia Francis, por supuesto María, que entró un año antes de rodar la película y tuvo mucho tiempo, eh, tuvimos mucho tiempo para ensayar, para hacer todo tipo abordar todo tipo de procesos y entre ellos también para hablar mucho de Ramona y buscarle las aristas y los porqués, ¿no? María siempre ha defendido y sigue defendiendo como yo eh, la creación de personajes humanos y por lo tanto imperfectos, ¿no? Y en particular defiende mucho a la representación en pantalla de mujeres imperfectas, ¿no? Y entonces trabajamos mucho, por ejemplo, en las imperfecciones de Ramona. Trabajamos mucho en cómo también la influencia del contexto a nivel caracterial. Eh, porque, porque también, bueno, yo siento que como cineasta tenemos una gran responsabilidad a la hora de proyectar personajes en la pantalla eh, y si blanqueas mucho a los personajes, buscando, sobre todo, se hace esto buscando empatía, ¿no? En el espectador o en la espectadora. También lo que estás proyectando es una imagen irreal e inalcanzable para todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo somos imperfectos y tenemos nuestros grises y nuestras virtudes y defectos, y sin embargo lo que vemos en la pantalla es algo prácticamente eh, sin fisuras, ¿no? Y eso crea como mucha frustración. Entonces, bueno, pues trabajamos mucho en eso, en balancear a Ramona e intentar mm, proyectar la imagen de un ser humano real con sus blancos y sus negros. Una de las cosas que le da mucha autenticidad a este personaje de Ramona son los diálogos. Cómo habéis Mm, generado una verdad dentro de los diálogos y que suenan a muy reales. Este ujú. proceso, justo quería preguntarte, el tema de los diálogos se trabajó después de haber ensayado con María, después de haber creado el personaje con ella, o ya venía desde guión y simplemente fue un proceso de canalización. Digamos que en mi caso, con menos fuerza en montaje, pero en todos los demás procesos las cosas como que se van destruyendo. Entonces, eh, yo parto de la base de que escribo mucho desde la propia experiencia de los espacios y de las personas. Entonces, pues visito mucho los lugares en los que más o menos entiendo que voy a rodar, la zona, me empapo de las atmósferas, de las emociones que me hacen sentir los espacios, hablo mucho con las personas, de ahí salen muchos diálogos, paso horas pues en, de repente pues eso, en una pista de baloncesto, en un bar,
en el puerto, ¿no? Y escucho, y voy anotando. En este caso hablé muchísimo con Francisca, con su hermana Manola, con todas las mujeres que aparecen en la fábrica de congelados, con todas las mujeres mariscadoras de la Ilha Arousa que después salieron en la película de Jaione, en Ocorno, y me voy empapando de eso y eso lo traslado, lo intento trasladar, que eso para mí es el proceso más complicado a la hora de abordar un guión, al papel, cómo ordenarlo, ¿no? Y luego llega otro proceso en donde hemos llegado a algo filmable y ya empiezan a entrar pues las actrices, los actores, empieza a entrar la puesta en escena, de repente esto no cuadra aquí, de repente este diálogo pues no se acomoda bien por X razones. Eh, de repente lo que yo transcribí en el papel no es exactamente, ¿no? Lo que esta persona en concreto diría y a lo mejor utilizaría otra expresión y todo el mundo ahí sí que se sentía con libertad para proponer cambios y se hicieron bastantes. Sí, vamos en función, yo creo que también es interesante trabajar y modificar las cosas en función del estado de ánimo, ¿no? Eh, pues quizás ese día de rodaje te encuentras de una determinada manera y dirías, y cambiarías el diálogo y dirías las cosas de una determinada manera y, y bueno, ¿y por qué no cambiarlo? Siempre que se respete en todo caso como una especie de esqueleto y estructura. Y sí que es cierto que hay cosas que están ahí por una razón muy concreta y también, pues, en esos casos no se le da demasiadas vueltas, ¿no? Es decir, bueno, yo también me reservo el derecho a contrarrestar y a decirle, pues, y a explicar también el por qué esto está así, de esta manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo interesante es ahí establecer un diálogo. Y sí, hay muchas cosas que han cambiado. Respecto a esto que nos contabas de tomar una atmósfera e intentar plasmarla en guión, creo que la película tiene un gran acierto y es lo que yo llamo la galleicidad. El trabajo que hiciste previo de guión, ¿ya lo tenías muy asimilado por el cortometraje o hiciste un trabajo extra para tomar todas esas fuentes, para meterte en ese mundo y trabajarlo para el largo? Sí que lo tenías, las dos cosas, sí que lo tenía asimilado y sí que después hice un trabajo extra en todo caso y ya lo tenía incluso asimilado previamente porque ruedo en el pueblo de mi padre, en la zona de Rías Baixas, la zona del Baldo Salnés, eh, donde nació él y donde yo llevo yendo los años que tengo, 37 años. Y entonces allí tengo, bueno, pues tengo familia, tengo mi grupo de amigos, es una zona que conozco mucho, pero aún así, bueno, quizás también lo bonito de estos proyectos es que te hacen reconectar con tus zonas de origen y revisitarlas y mirarlas de otra manera, ¿no? Y, eh, y creo que ese ejercicio de ver de otra manera, ya específicamente para el proceso creativo, la creación de una película, es muy interesante. Entonces, pues no me limitaba exclusivamente a lo conocido, sino que iba y ya con otra, bueno, con otra perspectiva y a veces eso, descubrías cosas maravillosas. En, en, yo es que escribo mucho también, eso como es como una escritura muy experiencial. Entonces necesito ese contacto con la fuente cinematográfica. Necesito estar próximo eh, y necesito, antes de sentarme en el escritorio, necesito haber tenido mucho contacto con la calle y pues, con los sonidos y con el ritmo propio de los espacios, con la propia melodía del habla, ¿no? A pesar de que las conozca, eh, no sé, voy mucho, eh, paso días en un lugar u otro. Cuando tengo claro que voy a rodar ahí, por ejemplo, y antes incluso de escribir las escenas, mido el espacio, me lo recorro, mido los pasos y, escribo para ese espacio en concreto, teniendo en cuenta ya un poco el ritmo, ¿no? Y la puesta en escena. Sí, bueno,
cada uno con su proceso, ¿no? En mi caso funciona así. Mm. Y respecto a Galicia y a rodar allí, se está produciendo en el cine español una especie de efecto descentralizador, ¿no? Yo creo que Mm, de repente están floreciendo muchas cinematografías fuera de lo que viene siendo Madrid o Barcelona, que solían ser mm, los polos culturales sí. de la industria. ¿Has encontrado problemas o al revés, virtudes en rodar alejado de estas capitales de la industria? Algún problema, pero los menos y sobre todo, eh, sí, sobre todo facilidades o virtudes. Problemas tanto al inicio, o sea, los problemas vinieron al dar los pasos iniciales, eh, en donde para que alguien se plantee ya pues la producción, distribución de una película en gallego con por aquel entonces un casting que yo no sabía muy bien si iba a mezclar, si eran todo gente del pueblo, o iba a hacer un mix, o eran todo actores, actrices, no sabía, quería tener la libertad de elegir, ¿no? Finalmente fue eso, pues un mix. Eh, Hubo eso, alguna dificultad, algunos nos por ahí, hasta que, pues, en el caso de Galicia, di con Dani, de Dani Freud, de Matriuska, que una vez conocía como esos, esos requerimientos míos, pues se lanzó con toda convicción. Y y en el caso de Avalon y Elástica también no tuvieron ninguna pega a la hora de pensar en la distribución de una película en gallego, a pesar de que después, y esto fue el problema que vino, problema entre comillas, ¿no? Que vino a posteriori, fue que la distribución pudo ser, seguramente sería un poco más grande de estar la película en castellano. Pero en todo caso, se van derribando barreras y, es poco a poco, ¿no? Como se hace esto. De hecho, Matre en su momento fue la película gallega con más copias en versión original de la historia, que fueron 64, 65, y después ya vino Ocorno y ya salió con 80 y algo en gallego. Entonces, bueno, eso te da una idea de que poco a poco la gente también va demandando otra cosa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hacíamos bastantes coloquios con Madrid, con Barcelona, y la gente nos agradecía mucho que la película estuviese en versión original. Yo creo que también ahí, si algo bueno hicieron las plataformas, es acelerar ese proceso en donde la gente se acostumbra a los subtítulos y demanda una versión original con interpretaciones y con las voces reales, ¿no? Y después, por otro lado, o sea, en realidad, en cuanto sales a un contexto internacional, son todo virtudes, ¿no? Todo virtudes, porque hasta cierto punto, bueno, el gallego es una lengua que no se ha escuchado demasiado, entonces, y digamos, en general ya de la lengua emana todo, ¿no? De la lengua emana una manera de caminar, de moverse, de relacionarse con la otra, con el otro, de entender la vida y eso pues da lugar después a diálogos, a situaciones, a gestos, a lenguajes corporales que son bastante novedosos y eso internacionalmente pues quizás te da un plus, se reconoce, ¿no? Y, y después también a la hora de financiar la película, pues eh, hoy en día se está también poniendo un cierto énfasis en, eh, en sacar, o por lo menos sí, en que se produzcan películas en todas las lenguas oficiales del Estado, ¿no? Entonces, pues por ahí tampoco encontré ninguna dificultad. Eh, una fortuna que esto esté pasando, porque, bueno, yo creo que ahí el cine tiene mucha influencia y, bueno, en el caso del catalán y el vasco son lenguas que están
un poquito más enraizadas, son más fuertes, fueron lenguas defendidas en su momento por la burguesía y aún a día de hoy, ¿no? Sin embargo, el gallego, que fue una lengua siempre asociada con el pueblo raso, con una burguesía eh, que digamos, al gallego le asociaba connotaciones muy negativas, pues es una lengua que sufrió y que está sufriendo muchísimo. Entonces, bueno, si podemos hacer algo por ahí, o influir positivamente para que no muera, pues qué mejor.